Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Sánchez. Yo soy filósofo de la Universidad de Santo Tomás. Tengo una maestría en semiótica y actualmente estoy terminando mi doctorado en filosofía acá en Colombia. Me han pedido que hable un poco en torno al concepto y al problema de la libertad. Eh, Digo concepto porque evidentemente uno puede reflexionar en torno a ella a través de las palabras, a través de las enunciaciones sobre ella, pero digo también problema porque realmente cuando hablamos de la libertad, más que un asunto de resolución, es un asunto de carácter problemático. Eh, la libertad puede ser considerada desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, si uno lo considera desde una perspectiva judeo-cristiana, uno tendría que decir desde esa perspectiva que la libertad está asociada con aquello que suele llamarse como el libre albedrío. Es decir, los judeocristianos consideran que el Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza de él y le ha dado un elemento fundamental que quizás lo diferencia de los otros seres, que tiene que ver con el hecho de la libertad. Es decir, los individuos pueden y deben tomar sus propias decisiones. Son capaces y están en la capacidad de seguir o no seguir con el plan divino planteado por Yahvé, o por Jehová, o por el nombre que se le haya dado a este Dios. Sin embargo, esta visión judio-cristiana de la libertad, a mi modo de ver, tiene un problema filosófico profundo, porque de hecho la libertad es un problema, y es este, y es que los seres humanos que tenemos libre albedrío, pues tenemos la libertad de decir no quiero ser salvo. El problema es que si yo digo no quiero ser salvo, desde la perspectiva judío-cristiana me voy para el infierno. De tal manera que si yo no me quiero ir para el infierno, entonces tengo que decir quiero ser salvo. Y si yo tengo que decir quiero ser salvo, significa que no soy tan libre como se plantea. Es decir, fíjense ustedes que hay un problema filosófico muy profundo que tiene que ver con si realmente somos libres. Entonces, tú puedes ser libre, pero si no eres libre y si no quieres ser salvo, te vas a ir para los infiernos. Y el infierno es un lugar terrible, como lo pinta la Biblia y como lo pintan los escritos judeocristianos, y entonces, como yo no quiero llegar a ese lugar terrible, entonces yo mejor sí soy salvo. De tal manera que pareciera ser que no soy tan libre, pareciera ser que hay un elemento ahí que está determinando mi propia libertad. Tú eres libre, uno podría decir. Como les digo, esto es un problema. La libertad no es una respuesta, sino la libertad es un concepto. Uno podría decir, yo soy libre cuando no tengo solamente dos opciones, sino más opciones. Y dentro de esas más opciones, yo puedo elegir lo que a mí me parece. Por supuesto, una vez que yo tome una decisión, basado en mi libertad, esa decisión va a generar unos actos, unos acontecimientos y unas relaciones. Y las consecuencias que tengan esos actos, esos acontecimientos y esas relaciones, pues evidentemente van a estar a cargo de mi responsabilidad, porque yo libremente elegí hacerlo. Entonces lo que dicen los judeocristianos es claro, usted tiene libertad, usted tiene libre albedrío, si usted elige no, pues se va a ir para el infierno y va a sufrir lo indecible toda la eternidad. Pero esa finalmente es su decisión, nadie lo obligó a decir no, usted podía decir sí o decir no. Sin embargo, hay algo ahí problemático en torno a la libertad. Políticamente hablando, uno puede decir, bueno, los seres humanos somos libres, pero también depende de en cuál régimen estemos. Si uno está, por ejemplo, en un régimen talibán, ¿verdad? O en un régimen, pues dijéramos, muy conservador y muy extremista, pues esa libertad se ve restringida o al menos limitada. Por ejemplo, si tú eres mujer, mujeres como mujeres, si están en una ciudad donde hay un régimen talibán, pues no podrían vestirse como están vestidas en este momento. Ustedes tendrían que tener la burka y porque su libertad, la libertad de la mujer, pareciera ser que está en un nivel inferior o no es tanta la libertad de la mujer como lo es la libertad del hombre en este tipo de regímenes. Ahora, en una sociedad abiertamente libre, como uno puede pensar, por ejemplo, en la sociedad democrática, como la sociedad occidental, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero también esa libertad de hacer lo que quieras, tienes que pensarlo que tiene ciertos límites
¿Cuáles límites? En donde empieza, se dice tradicionalmente, en donde empieza la libertad del otro. Es decir, yo soy libre de tener deseos y de tener pasiones y de tener sensaciones, pero no porque yo sea libre de tenerlos significa que me puedo convertir en un violador o me puedo convertir en un violador, pero no significa que eso sea aceptable, socialmente aceptado y religiosamente aceptado. Es decir, que hay otras personas y las acciones que van a ser consecuencia de mi libertad de tener mis pasiones van a recaer sobre ese otro. Y entonces estoy violando la libertad del otro porque estoy violando su desarrollo como persona. Esta idea de la libertad filosóficamente también ha tenido, dijéramos, una historia bastante interesante que nos alargaríamos mucho hablando de ella, pero uno podría hacer por lo menos una mención en 3 o 4 épocas diferentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, para los griegos la libertad era un asunto un poco difuso, porque si bien es cierto que los griegos fueron el culmen, el origen de la cultura occidental y de la filosofía occidental, era una sociedad que no era una sociedad libre, una sociedad en la cual había esclavismo. Entonces, de hecho, los filósofos podían dedicarse a ser filósofos porque tenían platica y tenían unos esclavos que trabajaban para ellos. Entonces, cuando uno tiene que preocuparse por el bolsillo y al mismo tiempo por pensar, pues dijéramos que uno no puede ser un gran filósofo. Para los griegos sí. Entonces la libertad en ellos estaba, por ejemplo, en Aristóteles uno puede decir que la libertad estaba de alguna forma limitada a aquellas personas que tenían una hacienda, ¿no? Que tenían unos recursos para dedicarse a ser libres. Pero ellos tenían que tener unos esclavos que tenían que trabajar para ellos. En la época medieval, la libertad se vio sumamente restringida porque en la época medieval se conoce eso, uno tendría que decir muchas cosas sobre eso, pero se conoce como una época del oscurantismo y fundamentalmente se dice eso porque se consideraba que todo estaba supeditado a Dios. Entonces tú eres libre, pero tú eres libre dentro de las condiciones que Dios te plantea. Eso es, dijéramos, tan dramático como por ejemplo que la Iglesia Católica empezó a desarrollar todo el tema de la Inquisición y quemó a muchísimas personas que pensaban diferente a lo que se debería pensar, que es un error histórico terrible del cual la Iglesia Católica no ha podido resarcirse todavía. En la época moderna, vamos, en la época que nosotros vivimos, la libertad está más asociada, por ejemplo, con condicionamientos sociales, con condicionamientos históricos o con condicionamientos sociales y culturales. Por ejemplo, Sartre, que ahora tú me mencionabas a Sartre, por ejemplo, Sartre es un existencialista, y este existencialista de alguna forma sostenía los seres humanos estamos condenados a ser libres. No es que si podemos ser libres o no, es que la libertad es una condena, ¿no? Ahora, el problema es que es muy posible que en medio de esa condena nosotros seamos unos solos acompañados, porque cada uno está tratando de ejercer esa condena de la libertad. En la época posmoderna, la libertad está más asociada con el hecho de que no existe una única verdad, y como no existe una única verdad, entonces hay libertad de tener tal creencia, hay libertad de obrar de tal forma, hay libertad de creer en tal modelo político, hay libertad de creer en tal proceso social. Sin embargo, esas libertades también tienen que tener en cuenta que no puede pasar por encima de la vida, ni mucho menos de la dignidad de la persona humana. Así que hay un elemento absolutamente fundamental que hay que tener en cuenta. En conclusión, y esto ha sido muy rápido, pues supongo que no es mucho el tiempo que tenemos, ni se trata tampoco de una conferencia, pero en conclusión yo podría decir que cuando ustedes me preguntan acerca de la libertad, definitivamente la libertad no es una palabra solución ni una palabra respuesta. La libertad para mí es una palabra problema, que requiere, problema no en el sentido en que sea problemática y que debemos dejarla de lado, al contrario, problema en el sentido en que requiere una reflexión profunda cada día, por supuesto desde la perspectiva filosófica, pero también desde la perspectiva personal, desde la perspectiva individual, para saber cómo hago uso de mi libertad. Hasta dónde mi libertad va en contra de los otros, va en contra de la vida y de la dignidad de las otras personas, pero lo que aún es más importante,
hasta dónde esa libertad va en contra de mí mismo y va en contra de mi dignidad como persona. Entonces, las invito a que hagan una reflexión profunda sobre el tema de la libertad, sobre el problema de la libertad, y que construyan sobre esa base unos elementos que les ayude también inclusive a aplicarlos no solamente en ustedes mismos, en cada una de ustedes, sino también en las relaciones sociales y en el concepto que ustedes tengan sobre libertad, filosóficamente hablando. Bueno, vale, muchas gracias.